análisis a un libro de Gabriel García Márquez. Para eso sirve la hermenéutica. Sirve para yo extractar del libro cuál es el mensaje principal, la idea principal, las divisiones principales, etcétera, etcétera. Pues la hermenéutica se aplica a la Biblia. La Biblia es un libro de literatura. Es, con la gran salvedad, palabra de Dios, inspirada por Dios, pero es literatura, escrita por hombres. Hay una estructura literaria, hay párrafos, hay oraciones. Así que yo tengo que aplicar la hermenéutica a la Biblia. Por eso los textos bíblicos tienen una sola interpretación. No es si a usted le parece. Si esta persona de este lado dice que Jesucristo no es Dios, Él no es Dios, y este de este lado dice que Jesucristo es Dios, uno de los dos está equivocado. Los dos no pueden tener la razón. Este de aquí me dice, estudiando la Biblia, no es que la Biblia no enseña la Trinidad no existe. Y este de aquí me muestra textos bíblicos para mostrarme que la Trinidad sí existe. Uno de los dos no tiene la razón. Estamos en una era de relativismo. Estamos en una era donde todo vale. Estamos en una era donde cada quien tiene su verdad, su propia verdad. No, Señor, eso no es así. No hay sino una sola verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, no una verdad, la verdad y la vida. Y nadie llegará al Padre si no es a través de Dios. Entonces ni la iglesia salva, ni el pastor salva, ni el sacerdote salva. El único que salva es Cristo. Ahora necesito congregarme en un lugar. Claro que sí, llámese parroquia, llámese comunidad, llámese iglesia, pero yo necesito alimentarme en un lugar de la palabra del Señor. Pero el que salva es Jesucristo. Entonces, cuando yo digo estas cosas, por eso el primer paso fundamental para un estudio correcto de la palabra es la observación. Y cuando hablamos de la observación, responde a la pregunta, ¿qué vemos aquí? ¿Qué dice el texto? ¿Qué observo en el texto? ¿Qué veo en el texto? En otras palabras, cuando llegamos a ese primer paso de la observación, es como si uno fuera una especie de detective, con lupa en la mano, a escarbar a ver qué es lo que yo encuentro en el pasaje. Mucha observación, mucha observación. Yo les voy a enseñar a los estudiantes, a los que quieren profundizar en este tema, sí les voy a hablar con todos ellos todas las preguntas que hacemos en la observación. Aquí no lo voy a hacer, solo voy a enseñar con los estudiantes que quieran. Así que a partir de la próxima semana usted se puede anotar y dice, yo quiero estar en ese grupo, y ya después le diremos los horarios y será unos meses que vamos a estar ahí profundizando en el tema. Pero por ahora, déjenme decirle que es importante que cuando yo vaya a hacer un estudiecito de la Biblia, primero que observe qué es lo que dice la Biblia. No hay detalles sin importancia, todo es importante en la palabra del Señor. Toda palabra, toda transición, toda preposición, todo verbo, todo es importante en la palabra del Señor. Entonces lo que hace uno, cuando uno hace un estudio bíblico, yo les enseño a ustedes que además de la Biblia, ¿qué se necesita para hacer un estudio bíblico? Lápiz y cuaderno. O lapicero. Pero necesitamos un cuaderno en donde tomar ¿qué? Para apuntes. O si no, entonces ¿cuál estudio voy a hacer? Un estudio mental. Un estudio tiene que tener lapicero en la mano, y si no, usted no está haciendo ningún estudio. Entonces, esa es la observación. Número 2. Les dije que eran 4 pasos, y hoy no me voy a demorar mucho. Número 2 es la interpretación. Ahí sí viene el paso de la interpretación. Si el primer paso de la observación responde a la pregunta ¿qué vemos aquí?, el paso de la interpretación responde a la pregunta ¿qué significa el texto? Ya no qué dice, sino qué significa. ¿Recuerda la pregunta de Felipe al etíope? ¿Entiendes lo que lees? ¿Y cómo le respondió el etíope? ¿Se acuerdan la propaganda que daban hace muchos días y no volvieron a dar de anticonceptivos? Ni pío. No entiendo ni pío. Entonces, cuando hablamos de no entender es eso, ¿no? Es que ¿cuántas veces leemos la Biblia y nos quedamos en las mismas? Hago un paréntesis. Ahí es donde yo quiero que usted vea la importancia de congregarse, de que alguien le explique la palabra, porque a veces pretendemos que yo solito, esto lo dije anoche, yo siempre repito lo que digo el sábado o el domingo. Anoche decía, ¿cómo es posible que uno pretenda en la casa solito y sin hacer un estudio de la Biblia? Yo no necesito de nadie que me la enseñe. Eso es primero que todo, eso es ser autosuficiente.
Número 2, eso es engañarnos a nosotros mismos. Nos estamos engañando, porque uno sí necesita de maestros. Cristo le dio regalos a la iglesia. Efesios dice que subiendo a lo alto, dice que le dio regalos a la iglesia. ¿Cuáles regalos? Allá habla de los 5 ministerios, le dio apóstoles, le dio profetas, le dio evangelistas y le dio ¿qué? Pastores y maestros para la iglesia. Y por eso Dios siempre levanta dentro de su iglesia, dentro de su pueblo, levanta hombres y mujeres con el carisma, con el don de la enseñanza. Yo no voy a pretender que con este estudio todos en el rebaño sean maestros. No, aquí no todos son maestros. Pero todos sí tenemos que estudiar la Biblia. Puede ser que usted me diga, yo no tengo eso, ni las ganas, ni la capacidad, ni el deseo. Yo creo que yo no tengo eso de ponerme ahí con usted a una conferencia. No, yo no le voy a pedir eso. Pero si usted sí tiene la responsabilidad de enseñarle a sus hijos, en su familia, usted sí tiene que ser un maestro en su casa para enseñar la palabra del Señor. ¿Cuál ha sido el problema de la mayoría de nosotros? Y el perdón de nosotros es del pueblo colombiano, de los latinos, que hemos descargado la educación espiritual en la iglesia y en el colegio. Y papá y mamá no han asumido una responsabilidad realmente seria en la educación espiritual de sus hijos y de sus hijas. Y somos nosotros los responsables. Y después el pelado, la muchacha, etcétera, etcétera, es que esa iglesia, es que ese colegio. No, es que usted allá le ayuda, le dan el empujoncito por los laditos, o lo acaban también de empujarlo por otro lado. Pero la idea es que es papá y mamá el responsable de estar enseñando. Entonces no me venga a decir que es que yo no tengo el don de la enseñanza. Usted está llamado a enseñar en su casa. Un amigo, un compañero, un familiar en algún momento necesita algo que no entiende. No, espere, yo llamo a Renzo. Espérese, pedimos una cita a Renzo. Sí, yo sé que a veces hay cosas difíciles, pero usted tendría que estar capacitado para orientar a cualquiera que tenga alguna dificultad. Ya es distinto si de pronto le hacen preguntas por ahí un poquito ya, ¿cierto? Venga, ¿cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler? Bueno, eso sí ya es complicado responder, ¿no? Entonces, pero cosas tan sencillas a veces nos preguntan y no sabemos responder. Entonces la interpretación es eso, es el paso donde el intérprete, el estudiante bombardea el texto, el pasaje con preguntas, muchas preguntas. A los estudiantes que acepten el llamado que les estoy haciendo, les voy a ayudar con todas las preguntas que se hacen. Ahora no los voy a cansar acá. Entonces, dentro de las tantas preguntas, una de tantas, ¿qué significado tenían estas palabras para los destinatarios del momento? Es decir, la gente que recibió esa cartica, ¿qué significaba para ellos esas palabras? Porque una cosa es lo que significaban esas palabras para ellos, otra cosa es lo que significan para mí en el día de hoy. Muchas veces cambia. Eso es lo que vamos a profundizar. Pero en este estudiecito que yo estoy haciendo, en este abrebocas, yo sí quiero decirles a todos que necesitamos aprender esto. ¿Por qué? Para que no nos metan golazos ya que estamos en el mundial. No nos metan golazos. No nos metan gato por liebre. Entonces, cuando hablamos de interpretación, vamos por ejemplo, porque eso tiene que ser práctico, si no se me vuelve aquí una clase de ladrilluda. Bien. En la Biblia encontramos mandatos culturales y encontramos mandatos transculturales. Culturales es para la época, transculturales es que trascienden en el tiempo. Ayer colocaba un ejemplo, porque es que yo tengo que hacer esto para poder más adelante llegar a otras enseñanzas. Ayer hablaba del ejemplo del lavatorio de pies, cuando Jesús, ya cuando se acercaba a ese momento difícil para él, le lava los pies a los discípulos, y en esa época para los discípulos era un asunto muy complicado. Para nosotros no alcanzamos a dimensionar qué significó para ellos, porque hay 2000 años de diferencia, hay una distanciación enorme en idioma, en cultura, en lo que usted quiera. Pero para ellos no es tan difícil eso, porque en esa época existía culturalmente la esclavitud oficialmente, habían esclavos. Y en esa época no había calles pavimentadas, en esa época las calles eran polvorientas, los zapatos eran descubiertos. Entonces la gente utilizaba realmente sandalias, y cuando la gente llegaba a la casa, pues llegaba con los pies como súper sucios. ¿Y quién lavaba los pies? Los esclavos. Al amo o la ama, esa es la forma de decir mi amo, mi amo.
Entonces los esclavos le lavaban los pies. Era normal, era cultura. Usted, ay no, qué cosa tan denigrante. No, venga, eso era cultura. Ese era el papel de los esclavos. Entonces, y ahora venga Jesús alabando siendo los discípulos. Por eso es que ustedes deben de entender por qué Pedrito, el apóstol, los escandaliza. Tú siendo el maestro, le vas a lavar los pies a mí, ni de puntas. Y ahí el Señor le dice: Pedrito, es que si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. Entonces ya Pedro dice: no, báñenme de cabeza hasta los pies. Pero lo que quiero decirles es que si yo en el día de hoy tomo ese pasaje sin entender que hay una diferencia cultural, y sobre todo cuando Jesús al final del pasaje dice: lo que yo hice con ustedes, así ustedes tienen que hacerlo con los demás.